a continuar esta mañana. Vamos a continuar con Eclesiastés, capítulo 6 de Eclesiastés. El domingo pasado le pusimos al estudio, le pusimos el título de la permanente insatisfacción de perseguir las riquezas. En esta ocasión tampoco me maté mucho en buscarle un título. Le puse la permanente insatisfacción en esta vida. Porque, como dije el domingo pasado, continúa Salomón describiendo, y en realidad toda la estructura uno podría leerla hasta de lo que vimos en el 5.8 hasta el final del capítulo 5 y todo el capítulo 6, y uno va a encontrar como una unidad de pensamiento. Salomón quiere transmitir algo muy claro en este pasaje. Está haciendo observaciones, reflexiones, que ahora las va a repetir, en alguna manera las va a repetir. Está escrito, como dijimos el domingo pasado, también en una forma de quiasmo. Es una forma que escribían los judíos para hacer como un énfasis en un punto principal, y este punto principal uno lo encuentra en el 5.20, cuando al final dice: Dios le llenará de alegría el corazón. Ese es el punto, que Dios es el único que puede llenar de alegría el corazón. No hay, eso es lo que está diciendo Salomón acá, es la idea central. La satisfacción de una persona, si no la llena Dios, no la llena nadie. Eso está diciendo Salomón, y lo está diciendo por propia experiencia. La misma presencia de Dios en su vida, es Dios quien concede la verdadera alegría a la vida de una persona. No hay otra cosa, eso está diciendo. Y la única forma, nosotros sabemos, lo hemos cantado recién, lo hemos leído, la única forma de la verdadera alegría y de llegar a Dios es por medio de Cristo. Porque no podemos hacer una oración, no podemos hacer una buena obra, no hay una acción que desde nuestros corazones pecaminosos podamos hacer. Nuestra muerte, nuestra condición espiritual, de muerte espiritual, no nos permite eso. Nuestras manos y nuestros pies sin vida no nos permite llegar por nuestros medios a la presencia de Dios, y entonces es Cristo el que logra eso. Incluso es frustrante y es insatisfactorio el hecho de que la misma religión humana, o sea, dependiente de mis méritos, no nos pueden hacer llegar a Dios. De ahí que es necesario, y siempre lo decimos, siempre que conversamos con algunos hermanos, siempre lo decimos, es necesario revisar lo que realmente creo del Evangelio, porque posiblemente esté creyendo algo que no tiene fundamento bíblico y que posiblemente no sea el Evangelio. Entonces es importante cada tanto refrescar, no solamente llenar nuestras emociones y nuestro corazón con las verdades del Evangelio, sino usar la cabeza y pensar. Eso es lo que quiere hacer Salomón acá, hacernos reflexionar acerca de el temor de Dios. El temor de Dios. Salomón obviamente no nos está guiando, no nos da la respuesta en el Evangelio, no habla del Evangelio. No se preocupe, no va a encontrar, si busca la palabra Evangelio en Eclesiastés, no la va a encontrar. Pero sí apunta y quiere llevarnos a desear a Dios. Esa es la intención de Salomón, desear su temor, desear obedecer sus demandas, porque eso es el todo del hombre, va a terminar diciendo este libro. El todo del hombre es el temor de Dios y guardar sus mandamientos, y quiere llevar a eso, quiere mostrarnos la desesperación de esta vida y llevarnos a que realmente la satisfacción plena de un ser humano es la misma presencia de Dios. Vamos a leer Eclesiastés 6 y luego vamos a orar. Dice Eclesiastés: hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Aunque el hombre engendrare 100 hijos y viviere muchos años,
y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque el abortivo, en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol, ni lo ha conocido. Más reposo tiene que aquel. Porque si aquel viviera 1000 años 2 veces sin gustar del bien, ¿no van todos al mismo lugar? Todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa, y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. Respecto de lo que es, ya mucho que tiene nombre, y se sabe que es hombre y que no puede contender con aquel que es más poderoso que él. Ciertamente, las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? Porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? Porque ¿quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, y gracias por las verdades que transmites en ella. Necesitamos sin duda la ayuda de tu Espíritu Santo para guiarnos en esta mañana a comprender, a considerar, reflexionar en tu palabra, pero también a aplicar a nuestras vidas, Señor. Cantábamos recién que mientras tengamos aliento y mientras tengamos vida queremos alabarte, cantarte, bendecirte, Señor, pero cuánta ayuda necesitamos de tu parte, Señor. No podemos, por nuestros medios y por estos resabios de pecado que aún hay en nosotros, lograr plenamente una alabanza, una adoración realmente pura hacia ti. Y gracias por la obra de Cristo, porque es por medio de Él que podemos acercarnos. No queremos olvidar que tanto estas canciones que hemos cantado, esta oración que estamos haciendo, la lectura de tu palabra, todo lo podemos hacer, Señor, por medio de nuestro precioso mediador, el Señor Jesucristo, por cuyo nombre oramos. Amén. La permanente insatisfacción en esta vida. La satisfacción, según la Real Academia, a mí me encanta chusmear la Real Academia porque tiene unas cosas muy interesantes, pero la Real Academia dice que la satisfacción es la acción o modo con que se sosiega y responde enteramente a una queja, sentimiento o razón contraria. Pero hay otra acepción que habla del cumplimiento de deseo. Eso es la satisfacción, cumplir el deseo o la seguridad del ánimo. Y lógicamente lo contrario, ¿no? Lo contrario, la insatisfacción es la falta de todo eso. No estar satisfecho es la falta de todo eso. Dice un autor que es un sentimiento interior que experimenta una persona cuando siente que una realidad determinada no cumple sus expectativas. La insatisfacción muestra un nivel de desencanto personal producido por la frustración de que no haya cumplido un deseo determinado. Bueno, eso es lo que siente Salomón, sin duda. Y si se pone a pensar, siempre estamos satisfechos e insatisfechos a la vez. Siempre algo en esta vida nos satisface, pero a la vez hay como un sentimiento de insatisfacción. Algo que no sé, no me alcanza. Y esa es la idea del pasaje. La idea del pasaje es que no hay nada fuera de Dios que pueda satisfacer el alma humana. Grábeselo, mi hermano, porque es así. No hay nada fuera de Dios que pueda satisfacer el alma humana. No hay nada, mi hermano, mi amigo,
fuera de nuestro Dios que nos pueda satisfacer. Busque lo que quiera. ¿Viste? Como cuando éramos chicos que buscábamos en el cajón ese de los juguetes y buscábamos ese juguete que queríamos, que deseábamos, que anhelábamos, que nos satisfacía. Bueno, busque los miles de juguetes que nos ofrecen este mundo y no va a encontrar satisfacción fuera de nuestro Dios. Por eso es bueno considerar, es bueno reflexionar si usted está encontrando satisfacción aparente, satisfacción en alguna cosa fuera de Dios. Posiblemente eso se esté convirtiendo en una especie de ídolo. Tenga cuidado. Posiblemente sea un ídolo. Y pronto va a ganar su corazón. Pronto. Sea lo que sea. Sea lo que sea. No necesariamente tiene que ser algo de material, riquezas o dinero, etc. No. Y Salomón ha experimentado eso, porque ha tenido todo eso, ha tenido de todo. Y Dios en su providencia nos ha dejado este libro y este autor para advertirnos a nosotros y hacernos pensar en esto. No hay nada, Dios dice, no hay nada fuera de mí que pueda dar verdadera satisfacción. El Salmo 73, hermoso Salmo, dice, versículos 25 y 26, clama el salmista, Asaf, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y nada deseo fuera de ti, aquí en la tierra. Tremendo. Es la oración de, no deseo nada en esta tierra fuera de Dios. Mi carne y mi corazón desfallecen, dice. Mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Tremendo. Pero hay insatisfacción. Siempre surge algo, una cosita. Mirá esto, mirá lo que encontré en Mercado Libre. Y siempre estamos como insatisfechos. Nos sucedía, ahora viene la Navidad, ¿no? ¿Se acuerda de chico cuando le escribía la carta a Papá Noel? Creíamos en Papá Noel en esa época. Usted le escribía una carta, recibía lo que pensábamos que queríamos y lo disfrutábamos durante un tiempo, pero pronto aparecía algo más. Pronto aparece algo más que deseamos tener en lugar de eso. Nuestros anhelos, nuestros deseos nunca desaparecen. Nunca desaparecen. Siempre vuelven. Y no se limitan a la edad. No es un tema de los chicos. Que siempre quieren algo más. No. Siempre queremos algo más. Siempre. No se limita a la edad. Es un problema del corazón. Siempre vivimos insatisfechos. Tremendo. Y es doloroso. Lo dice. Ahí hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres. Y ese es nuestro primer encabezado, la satisfacción no garantizada. Hay un gran mal, una tragedia que contrasta con lo que ha dicho en el versículo 18 del capítulo 5. He aquí pues el bien que yo he visto, que lo bueno es comer y beber y gozar uno del bien de todo su trabajo en que se fatiga debajo del sol, todos los días de su vida, que Dios le ha dado. Entonces ese es el contraste, este es el bien, porque esta es su parte. Asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes y también le da la facultad para que coma de ella y tome su parte y goce de su trabajo, etc. Esto, dice, es don de Dios. Y este es el contraste, pero hay un gran mal que he visto debajo del cielo. Y acá Salomón presenta como un caso hipotético, un caso que se repite, que es común entre los hombres. Es un caso de prosperidad completa. Fíjese que dice, Dios le ha dado riquezas, bienes y honra. La idea ya lo ha dicho en capítulo 5, versículo 10, que el que ama el dinero no se saciará de dinero y el que ama el mucho tener no sacará fruto. También esto es vanidad. Este hombre tenía todo, posiblemente sea Salomón. Muchos consideran que
que es autobiográfico lo que Salomón acá está diciendo. Muy interesante. En Crónicas, segunda de Crónicas, se los leo rapidito al principio. Primera de Crónicas y segunda de Crónicas eran un solo manuscrito, ¿no? Y segunda de Crónicas, lógicamente, termina Primera de Crónicas 29 con la muerte de David, empieza Segunda de Crónicas con Salomón, el hijo de David, que fue afirmado en su reino, y Jehová, su Dios, estaba con él y lo engrandeció sobremanera. Y usted conoce la historia de Salomón. Si no, lea Segunda de Crónicas. Pero dice, versículo 10, Dios se le presenta a Salomón y le dice, pedime lo que quieras. Tremendo, que Dios se te presente y diga, bueno, fíjate lo que dice Salomón, dame sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y Dios le dijo a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón, y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo, sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vengan después de ti. Eso es lo que Dios le dio a Salomón y es lo que también describe en este versículo 2. Dios da riquezas, bienes y honra o gloria. Salomón tuvo todo y varias cosas que describe Eclesiastés son de esta forma así autobiográfica, pero Salomón no disfrutó de esto. Y ese es el caso que leemos acá en versículo 2. A este hombre que Dios le da riquezas, bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea, pero Dios no le da facultad de disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. Y él mismo, Salomón, ya veía lo que se venía en su reino, porque su hijo era un necio. Su hijo Roboam era un necio. Neciamente aumentó los impuestos, consultó a los jóvenes antes que a los más ancianos del reino, y subió los impuestos y la gente se le puso en contra y el reino terminó dividiéndose, un desastre. Y ahí empezó Jeroboam a reinar en el norte y ahí está el extraño disfrutando de todo lo que Salomón había adquirido de parte de Dios. Dios es el dador de los bienes, pero también es el dador del disfrute. Algo que se nos puede conceder o no. Es importante eso. Si hay personas que no saben disfrutar de los bienes, es porque providencialmente Dios le ha sacado el disfrute para enseñarle algo. Y a Salomón puntualmente acá le ha enseñado algo, y acá enumera una serie de decepciones que tiene Salomón. En primer lugar, está relacionada con las posesiones de una persona. Pero no solamente con las posesiones materiales. Importante aclarar eso, porque está hablando acá de honra también. No solamente posesiones materiales, sino que este hombre era apreciado por muchos. Era considerado, era alguien honrado, alguien respetado por los demás. Alguien posiblemente famoso. Salomón lo fue. Salomón era famoso. Alguien que era considerado en su entorno, alguien que es de respetada opinión, alguien que sus acciones eran respetadas, posiblemente alguien que las personas le pedían consejo. Esas personas que vos vas y hablas con él y le pedís consejo. Salomón era un hombre sabio y conocemos la historia, muchos iban a consultarle cosas. El hombre de este caso tuvo todo, pero no tuvo el disfrute, por una razón providencial, no lo tuvo. Alguien que parecía tener todo lo que podía desear, pero nunca tuvo la oportunidad de disfrutarlo. Tremendo. Hoy estaba acá y mañana ya no, y cuando se fue dice,
las cosas fueron a parar a otra persona, alguien que este hombre ni siquiera conocía, un extraño, dice. Y esto no es algo novedoso. El padre de Salomón, David, ya lo menciona. Fíjense, Salmo 39. Salmo 39. Salmo 39, versículo 4, oración de David. Hazme saber, Jehová, mi fin y cuánta sea la medida de mis días. Sepa yo cuán frágil soy. He aquí, diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Ciertamente como una sombra es el hombre. Ciertamente en vano se afana, amontona riquezas y no sabe quién las recogerá. Está repitiendo muchas palabras y muchos conceptos que parece que Salomón habrá escuchado al Padre orar de esta forma. La vanidad del hombre, la transitoriedad de la vida, y acá dice Eclesiastés, es un mal doloroso. Es un mal doloroso. Es una causa de gran sufrimiento, es angustia. Es angustioso lo que está planteando. Incluso el término un mal doloroso está hablando de que es una angustia que puede llevar a la enfermedad a una persona. Muy doloroso. Pero no solo es un acontecimiento puntual, sino que el término, la frase, habla de una expresión de frecuencia, de que es algo que sucede todo el tiempo. Una persona pierde todo lo que le ha costado ganar y luego viene otro para disfrutarlo, y es algo que permanentemente pasa. Por lo tanto, los bienes, sean materiales o no, pero limitados obviamente en esta vida y en este tiempo, no garantizan la satisfacción de una persona. Mi hermano, usted no puede poner la seguridad de su vida ni el disfrute de su vida en las cosas de este mundo. Es algo que lo sabemos. Es algo que lo sabemos. ¿Por qué? Porque sin Dios es imposible. Es imposible. Esto por lo menos me hacía eco a las palabras del Señor Jesús, Mateo 6:33, quizás lo conoce. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas, todo el resto de las cosas, se van a añadir. Si Dios quiere. Si Dios quiere. Si no, no. Pero lo primero es lo primero. Lo primero es lo primero. El temor del Señor, como dice un autor, no solo es el principio de la sabiduría, sino que es la fuente de toda satisfacción. El temor del Señor es la fuente de la satisfacción. Escuche ahora la oscura posibilidad que contempla Salomón acá. Ha hablado de esto y dice versículo 3, aunque el hombre, este hombre que recibió todo, engendrare 100 hijos y viviere muchos años, y los días de su edad fueren numerosos, si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. Porque éste en vano viene y a las tinieblas va, y con tinieblas su nombre es cubierto. Además no ha visto el sol ni lo ha conocido. Más reposo tiene este que aquel. Porque si viviera 1000 años 2 veces sin gustar el bien, ¿no van todos al mismo lugar? Ahí está la oscura posibilidad. Es tremendo lo que... Si la satisfacción, dice Salomón acá, no está garantizada, entonces tal vez estaríamos mejor muertos. ¿Se da cuenta? Eso es lo que plantea. Esta es otra, si usted lee Eclesiastés va a encontrar mucho esto de mejor esto que aquello, mejor esto que aquello. Y es otra de las afirmaciones, mejor que, de Eclesiastés, en la que compara, ¿no?, una cosa con otra y lo va a hacer seguido. Pero en este caso, compara a un hombre cuya vida está llena de bendiciones
con un bebé que nunca ve la luz del día. ¿Se da cuenta? Dada la vanidad de este mundo caído, Eclesiastés concluye en una forma amarga que el niño que nace muerto se lleva la mejor parte de este sinsentido de la vida. Es duro lo que está diciendo, es oscuro. Fíjese cómo describe a este hombre. No solamente tenía ausencia no tenía ausencia de bienes, de riqueza, de honra. No nos dice Eclesiastés lo rico que era, no nos dice la cantidad de dinero, pero sí en una cultura que consideraba con razón que los hijos eran una bendición del Señor. Este hombre había engendrado 100 hijos, no 1, 2, 100, en una cultura que era algo muy bueno a los ojos del mundo. Y también vivió muchos años, está haciendo como una hipérbole, ¿no? 2000 años para ser exacto, versículo 6. 2000 años vivió. Vivió el doble de Matusalén. Viste que siempre decimos, tenés más años que Matusalén. Matusalén es un personaje bíblico, ¿sí? Lo va a encontrar ahí, es antepasado de Noé. Y vivió 969 años, creo. ¿Sí? No lo va a hacer más espiritual o menos espiritual saber esos datos. Pero este hombre vivió 2000 años. 2000 años. Tremendo. Sin embargo, el hombre seguía insatisfecho. Posiblemente porque evidentemente no tenía a Dios en su vida. De hecho note que era su alma la que estaba insatisfecha. Dice versículo 3 en la segunda parte: si su alma no se sació del bien y también careció de sepultura, yo digo que un abortivo es mejor que él. El hombre, su alma, su vida era los tumbos de acá para allá, buscando esta seguridad, este disfrute. Así es la vida sin Dios. Esta búsqueda de satisfacción al margen de Dios produce eso, una vida a los tumbos. ¿Por qué? Porque la persona prueba esto, no lo satisface, prueba lo otro, y así va tratando de satisfacer su alma y no encuentra. Y así muchos lo consideraban honorable también, incluso bendecido por Dios por el hecho de tener muchos hijos en cantidad. Y acá es interesante porque se da una situación contradictoria, si se fija, en donde este hombre dice no recibe sepultura. Es llamativo porque menciona, ¿qué tiene que ver? Viene hablando de la bendición de tener hijos, 2000 años vivió, y ahora dice que no recibió sepultura. No porque no tuviera lugar, porque si era un hombre rico, si tenía bienes, seguramente debería tener un sepulcro familiar como lo tenían los ricos en esa época y en esta época también. Pero Eclesiastés no nos da razones de por qué este hombre no recibió sepultura, pero sea cual sea la razón, el hecho de que quedara así, de esa manera, sin sepultura, habría hecho pensar a muchos que este hombre estaba bajo la maldición de Dios. ¿Se da cuenta de la contradicción? La contradicción de que tenía 100 hijos, bendecido por Dios. La contradicción de no recibió sepultura. Entonces maldito por Dios. Incluso en eso hay como insatisfacción. Y ese es el punto que hace conexión con nuestro segundo encabezado, que la muerte es el gran igualador, porque dice a lo último del versículo 3, yo digo que un abortivo es mejor que él, porque éste en vano viene y a las tinieblas va. Cuando habla de las tinieblas y el mismo lugar, al final del versículo 6 está hablando de la muerte. Mucha gente piensa que, así como reflexiona Eclesiastés, muchas personas piensan igual. Y escuche, esto se le va a hacer familiar esta frase. Cuando alguien dice, ¿y no van a tener hijos? Y muchos responden, ¿para qué voy a traer una vida a este mundo? ¿Lo ha escuchado? Es tremendo. ¿Para qué voy a traer una vida a este mundo? Mira el mundo cómo está. ¿Para qué voy a traer una vida así a este mundo? Mi hermano, no me malinterprete. Dejemos a Dios, como hace Eclesiastés, dejemos a Dios de un lado.
y mire las cosas de este mundo. Mire cómo las cosas no mejoran. Mire cómo empeoran cada vez más. Es lógico pensar como Salomón acá y como hace mucha gente. ¿Para qué voy a traer cuando la vida se vuelve así de desagradable? Obviamente todo pierde sentido. ¿Para qué? ¿Para qué? Aunque vivamos 2000 años, tanto este hombre como el que murió en el vientre de su madre aparecen en este mismo punto igualador, que es la muerte. ¿Lo nota? Ahí está. Sí, son los dos iguales. Delante de la muerte son iguales. Muy interesante, en noviembre del 2020, ahí en plena pandemia, algunas personas trabajaban en las ruinas de Pompeya, en Italia. La ruina de Pompeya fue a través de un volcán, el volcán Vesubio. Algunos saben la historia, en el siglo I. Pero encontraron entre esas ruinas y escarbando, se han encontrado muchos cuerpos calcinados y incluso con la forma, ¿no?, que quedó, porque fue algo muy repentino el volcán Vesubio en esa época. Pero encontraron 2 personas cubiertas de ceniza, petrificadas por la ceniza. Y era un hombre rico y su esclavo. Ahí están, congelados en el tiempo, igualados por la muerte. Al rico, ¿de qué le sirvió? Y al esclavo, ¿de qué le sirvió ser esclavo? Entonces están ahí, los dos. Y cuando Eclesiastés habla así, lógicamente deja a Dios fuera de todo el escenario. Está pensando principalmente en términos de la vida debajo del sol, de la vida desesperante debajo del sol, pero no en términos de la vida después de la muerte. No está pensando en eso, de la vida, no tiene la idea esa. Tampoco está pensando en las promesas de Dios después de la muerte, no está pensando en eso, no está pensando en la llegada del reino de Dios. Para el autor, esta realidad debajo del sol es todo lo que hay, y ya. Pero, el gran pero, esta vida no es todo lo que hay. Y esa es nuestra esperanza. Esta vida no es todo lo que hay. Jesús lo demostró cuando murió, resucitó, sacó a luz la vida en la resurrección de la oscuridad de la tumba. Segunda de Timoteo, capítulo 1, dice: Él sacó la vida, mostró la vida. Cuando los creyentes son enterrados, mi hermano, y esto es una nota de esperanza, porque no quiero tampoco hundirlo en la desesperanza, cuando los creyentes son enterrados, incluso cuando entierran a sus niños pequeños, es siempre con la esperanza segura y cierta de la resurrección. Uno tiene presente eso. Pero, el pero en minúscula, Eclesiastés aún no está preparado para darnos ese evangelio. En cambio, escribe acá para mostrarnos nuestra necesidad de Dios, para mostrarnos que Dios es lo único que puede, como dijimos, la idea del pasaje. No hay nada fuera de Dios que pueda satisfacer el alma humana. Lo hace diciéndonos que no importa cuánto tiempo vivamos, no importa cuánto dinero tengamos, todo carece de sentido si no podemos disfrutarlo, y si lo hacemos, nunca podremos disfrutar realmente sin el poder de Dios, quien otorga esa facultad de disfrutar. Y de nuevo, la idea del pasaje: no hay nada fuera de Dios que pueda satisfacer nuestra alma. Y nos lleva a esto al tercer encabezado: insaciablemente insatisfechos. Eso es lo que sigue diciendo. Parece enfático y pesado Salomón y Germán. Insaciablemente insatisfechos. Versículos 1 y 2 habló de un hombre que tenía todo lo que quería en la vida, excepto la posibilidad de disfrutarlo. Versículos 3 al 6 utilizó esta comparación para argumentar que si no podemos disfrutar de la vida, estaríamos mejor muertos. Y ahora se pregunta si alguna vez podremos estar satisfechos. Dice versículo 7: todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. Porque ¿qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? Más vale vista de ojos que deseo que pasa.
Y también esto es vanidad y aflicción de espíritu. De nuevo. Fíjese, ante esto, uno podría, ante esto que dice Salomón es llamativo. Uno podría pensar, voy a ser más austero, ¿para qué voy a desear tanto? Tranqui, voy a vivir mi vida como más tranqui, con cierto conformismo, para no caer en esta frustración que me describe Eclesiastés. ¿Cuál es el problema? El apetito que tenemos. No es un tema de mi acción, es algo del corazón. Siempre deseamos más. El versículo 7, fíjese, dice: todo el trabajo del hombre es para su boca, y con todo eso su deseo no se sacia. ¿Qué está diciendo acá Salomón? Habla de la alimentación, del apetito de la alimentación. Dice que comemos y volvemos a tener hambre. Y los mismos antojos vuelven día tras día. Es así. Comemos alimentos para darnos fuerza, para ir a trabajar, para ganar el pan de cada día, que a su vez ese pan de cada día lo volvemos a comer para volver a darnos fuerza, para volver al otro día a trabajar, y así día tras día, tras día, tras día. Eso es lo que está diciendo Salomón. Día tras día, el deseo no se sacia. Y así pasa con los anhelos insatisfechos. Todas las personas tienen deseos insatisfechos. No importa si es rico o si es pobre, no importa si es sabio o si es necio, todos tienen deseos insatisfechos y entran en este ciclo de insatisfacción permanente. De ahí que hace esas afirmaciones, versículo 8 y 9. ¿Qué más tiene el sabio que el necio? ¿Qué más tiene el pobre que supo caminar entre los vivos? No importa la condición. Los deseos insatisfechos están en todas las personas. Obviamente es mejor ser sabio, ¿no?, que necio, y eso lo puede usted encontrar en la Biblia. De hecho, los libros de sabiduría apuntan a eso, a que las personas eviten la necedad en la vida diaria. Pero aún el sabio tiene deseos insatisfechos, aún el sabio. Y lo mismo el pobre, que posiblemente no tiene su confianza en las riquezas, pero tiene otros deseos. O sea, siempre hay deseos insatisfechos. Entonces ni la sabiduría ni la pobreza son una ventaja. ¿Se da cuenta? No hay ventaja. Escuche lo que dice un comentarista. Normalmente pensamos que podemos encontrar satisfacción en todo lo que la vida nos ofrece: comida y bebida, música y belleza, familia y amigos. Sin embargo, y me encanta esta frase, el deseo es un vagabundo. Nunca se contenta con quedarse en casa, siempre quiere salir a vagar. Esta es la vívida imagen de Eclesiastés en este versículo 9, donde habla del vagabundeo del apetito. Tremendo. Nuestros deseos, sigue diciendo este autor, siempre están viajando, pero nunca llegan. Nunca llegan. Este es el vagabundeo del alma humana. La perpetua insatisfacción, el vagabundeo del alma humana. Tremendo. Otro ejemplo de las excavaciones de Pompeya, de nuevo. Me gustó mucho porque encontraba una mujer, también la forma de la mujer. Pero esta mujer, lo llamativo era que sus pies estaban en dirección a la salida de la ciudad, pero sus brazos estaban como aferrados a una bolsa, que después descubrieron que era una bolsa de perlas. No le dio tiempo a salir. Pero es esa postura de un deseo inalcanzable. En la Biblia tenemos un caso, ¿no? En Génesis 18, en la segunda mitad, nos dice que Dios le dice a Abraham que va a destruir Sodoma y Gomorra. ¿Sí? ¿Recuerdan la historia? Sodoma y Gomorra. Un conocido juicio de Dios por el pecado extremo de ese lugar. Y fíjense, lo voy a leer rápidamente. Génesis
No vamos a leer todo, obviamente, pero Génesis 18 es donde Dios le dice a Abraham, mirá Abraham, voy a destruir, y Abraham empieza como a regatear a Dios. Bueno, si hay 10 justos, 5 justos, y empieza esa charla entre Dios y Abraham. Y después, capítulo 19, versículo 12, ya está decidido que se va a destruir esa ciudad, y Dios envía ángeles, unos varones, y estos varones le dicen a Lot, ¿tienes aquí alguno más, yernos, y tus hijos, y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad? Sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuanto el clamor contra ellos ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruirlo a este lugar. Entonces Lot salió y habló con sus yernos, los que habían de tomar sus hijas, y les dijo, levantaos, salid de este lugar, porque Jehová va a destruir esta ciudad. Mas pareció a sus yernos como que se burlaba. Versículo 16, deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Y cuando los hubieron llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Versículo 26. Entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Esa es la permanente tentación, ¿no? Este caso en la Biblia y esta búsqueda de algo que nos va a satisfacer. Mirar para atrás, está bien, sí, yo creo en Dios, creo en lo que la Biblia dice, pero siempre tengo algo, como una reservita, ¿viste? De seguridad, que me puede satisfacer. Ese apetito errante, buscando siempre quedar satisfecho y nunca alcanzarlo. La verdad es que solo Dios puede satisfacer plenamente a una persona. ¿Cómo? A través de su palabra, a través de su adoración, a través de la ayuda que viene del Espíritu Santo cuando nos dirigimos a Dios en oración. No hay otra forma. Es importante recordar esto siempre que nos sintamos insatisfechos, mi hermano, en cualquier punto de nuestra vida. Siempre vamos a encontrar una frustración o una insatisfacción debajo del sol. Pero no deje de recordar esto, de recordar el privilegio que tenemos como cristianos. Tenemos un privilegio enorme. Pedro, lo hemos estudiado ya, pero Pedro lo dice en su primera carta, en su segunda carta, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Eso es todo lo que el cristiano tiene. Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad, el cristiano lo tiene. Y entonces la satisfacción del cristiano es Cristo. Tendríamos que preguntarnos qué es realmente lo que necesitamos y recordarnos lo que Dios nos ha dado en Cristo. Nos ha dado todo. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesita? No, y empieza a pensar, ¿viste? No, el cristiano no necesita nada. Tiene a Cristo, y en Cristo Dios lo dice Pedro, no lo digo yo, nos ha dado todo.
lo que pertenece a la vida y a la piedad, todo. Todo. Por eso esto es parte práctica, antes de comprar algo, antes de comer algo, antes de pensar en algo, preséntese delante del Señor y pregúntese si es necesario, a fin de que se nos recuerde no solo la identidad que tenemos en Cristo, aquellos que somos creyentes, sino también el hecho de que estamos completos en Él. Él es nuestra satisfacción. Yo no necesito nada más. ¿O necesita algo más, aparte de Cristo? Pablo se lo dice a los Colosenses. Colosenses capítulo 2. Él les dice, muy claro, capítulo 2, versículo 6. Les dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, le habla a los cristianos, andad en Él, arraigados en Cristo, sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Ser agradecidos. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, a los rudimentos debajo del sol, y no según Cristo, porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El cristiano está completo en Cristo. No necesita nada más. Usted y yo, mi hermano, estamos completos en Cristo y en su providencia tenemos lo que tenemos. Y si a usted le falta algo, considere que es por providencia del Señor que no lo tiene. No se frustre. Dele gracias a Dios por no tener lo que no tiene. Porque no necesita usted nada más excepto que a Él, a Cristo, que nos lleva al último encabezado. Porque Eclesiastés no puede darnos, obviamente, lo dijimos ya, no puede darnos respuesta a esta insatisfacción. Y el último encabezado es ese, insatisfechos bajo el sol. Pero Salomón nos lleva a reflexionar a esto, nos ha dicho más de una vez acerca de esta no novedad de las cosas debajo del sol y de la vanidad de esta vida al margen de Dios. Desde la caída de Adán y Eva es así, la condición humana es así, es de insatisfacción permanente. Se caracteriza así por este afán y por este correr tras el viento. Esta aflicción de espíritu es correr tras el viento. Porque, y estas son preguntas que le hago, ¿usted está contento cómo están las cosas a nivel mundial, global? ¿Está contento cómo avanzan estas formas de pensamiento, cómo estos movimientos LGTBQ y más y no sé qué cosa? ¿Está contento con eso? ¿Está contento cómo son los gobiernos? Sean gobiernos de derecha, sean gobiernos de izquierda, ¿está contento con eso? ¿Está contento con que haya guerras y rumores de guerras? ¿Está contento con las enfermedades, con las pandemias, con estos manejos que hay? ¿Está contento con eso? Yo creo que no. Creo que cualquiera que está medio cuerdo diría, no, obviamente no estoy contento. Este mundo es un desastre y va de mal en peor y parece que... Pero le pregunto personalmente, ¿usted está contento y satisfecho con cómo es su vida? ¿Está contento? ¿Está satisfecho? Y uno tiene que tener cuidado a cómo responde, ¿no?, a eso, porque uno tiene que cuidar la mente y el corazón. Salomón ha dicho que la satisfacción en este mundo no está garantizada. Salomón se ha preguntado si estaría mejor muerto. Salomón ha admitido el ansia de su insaciable apetito. Salomón ha planteado eso. Ahora dice que la vida es lo mismo de siempre, hasta que uno se muere. Y quién sabe qué pasará después. Es como que deja abierto y es terrible lo que plantea. El versículo 10 en la Biblia de las Américas dice: a lo que existe ya se le ha dado nombre y se sabe lo que es un hombre. No puede contender con él, con el más fuerte que él. O sea, lo creado por Dios ya tiene nombre, ya
Por más que le pongamos nuevos nombres y el hombre descubre cosas y descubre una galaxia allá en el fondo de no sé dónde y le pone nombre así, el número, ¿viste? Por el descubrimiento y qué sé yo. Pero Dios ya le ha puesto nombre a todas las cosas y sabemos la limitación de nuestra condición. Somos muy limitados. Pero muchas veces no reconocemos que no somos dioses. Satanás en el Edén nos ha hecho creer eso y llevamos esa impronta. Creemos tener el control de todo. Pero ciertamente, dice el versículo 11, las muchas palabras multiplican la vanidad. ¿Qué más tiene el hombre? ¿O qué beneficio, qué ventaja tiene el hombre de hablar y de pensar y de decir cosas? Cuando algo se nos va de nuestro control, empezamos a discutir con Dios. Y eso es lo que dice acá Salomón, quien es el más fuerte mencionado acá. Acá, mi hermano, tenemos que conocer nuestros límites. Y uno de nuestros límites es que no tenemos la sabiduría para hablar más que Dios. Dios ya nos ha dado su palabra, no tenemos más sabiduría. No importa lo que digamos, diciéndole a Dios lo que Dios debería hacer. Dios, deberías hacer esto, aquello. ¿Por qué pasan estas cosas, Dios? Nuestras palabras nunca van a cambiar el plan sabio de nuestro Dios. Él gobierna el universo y lo que Él ha dicho va a ser. Entonces las muchas palabras nuestras no importan. Hay un autor, Derek Kidner, dice: por más palabras valientes que multipliquemos sobre el hombre o contra su hacedor, los versículos 10 y 11 nos recuerdan que no alteraremos la forma en que nosotros y nuestro mundo fueron hechos. De hecho, cuanto más hablemos, más vacías sonarán nuestras palabras. Para ayudarnos a mantenernos en nuestro lugar, Pablo pregunta en Romanos 9:20: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Y en lugar de terminar con argumentos, Eclesiastés termina, estamos en la mitad del libro de Eclesiastés, estamos terminando la mitad del libro, y termina con preguntas retóricas acá, muy claras. En el versículo 12 dice: porque ¿quién sabe cuál es el bien del hombre en la vida, todos los días de la vida de su vanidad, los cuales él pasa como sombra? ¿Quién sabe? Dios sabe. Son preguntas retóricas que tienen una respuesta directa. ¿Quién enseñará al hombre qué será después de él debajo del sol? Dios le va a enseñar. Dios le va a enseñar. Dios enseña al hombre el bien de la vida y qué va a hacer de él después de esta vida. Algunas realmente sufrimos, creo que todos, el 100% de los seres humanos sufren decepciones en esta vida, y también tenemos preguntas que nunca han sido respondidas, y va a haber preguntas que no tienen respuesta. Pero hay que entender el propósito acá de Eclesiastés. Al hablar abiertamente de nuestra decepción con la vida, está tratando de despertar nuestro anhelo por Dios. ¿Se da cuenta? Eso es lo que apunta. Mostrarnos lo trágico de este mundo para llevarnos a lo glorioso de nuestro Dios. Está buscando eso. Algunas preguntas tendrán respuesta recién al final del libro de Eclesiastés, y otras van a quedar sin respuesta. Pero qué glorioso. Bueno, nosotros tenemos el Evangelio y ahí encontramos muchas respuestas de las que Eclesiastés no responde. François Rabelais, no sé si lo pronuncié bien, pues mi francés no anda muy bien, un humanista francés del siglo XVI, cuando murió en la incertidumbre, y escuche la frase que dijo: me voy en busca de un gran tal vez. Durísimo. Otro, un siglo después, Thomas Hobbes, siglo XVII, al morir dijo: este es el último viaje, un gran salto en la oscuridad. Durísimo, oscuro, terrible. Pero quienes creemos en la Biblia, aquellos que Dios en su misericordia ha regenerado por medio de Cristo, sabemos lo contrario.
Sabemos que hay una vida. Sabemos que hay una vida por venir. El Señor Jesucristo, después de nacer en Belén, lo vamos a recordar, vivió sin pecado esta vida, murió por nuestros pecados y resucitó. Nuestro Señor Jesucristo resucitó y ascendió al cielo. Y ahí, hoy lo recordábamos, está preparando lugar para los suyos, para estar con Él en la presencia de Dios. ¿Se da cuenta? El camino hacia ese bendito lugar, sin duda, bendito lugar, es simplemente arrepentirse de esta condición de pecado. No hay otra forma. Arrepentirse de esta condición y confiar en la obra de Cristo. No hay otra forma. Dios no rechaza el corazón contrito y humillado que reconoce su limitación y su incapacidad y su oscuro fin que tiene debajo del sol. Si no hay cielo, piénselo, si no hay cielo, no hay manera de escapar a la vanidad de esta existencia. Nada importa. Nada importa si no hay cielo. Haga lo que haga, nada importa. Nuestros anhelos nunca serán satisfechos. Eso está diciendo Eclesiastés. Si no hay cielo, nuestros anhelos nunca serán satisfechos. Nuestros apetitos seguirán vagando eternamente. Y como resultado, a veces vamos a tener la tentación de pensar que mejor estaríamos muertos. Y mucha gente piensa así. Y mucha gente se quita la vida pensando así. Ninguna cantidad de quejas o discusiones cambiará nada de esto. Si no hay cielo, no importa nada. Pero, si esta vida es una corta preparación para la eternidad, entonces todo importa. Todo importa, claro. Y va a haber alegría y gozo, como cantábamos, por la eternidad. Alegría para nosotros delante de Dios. Un deseo insatisfecho que sin duda el cristiano debería tener en esta vida es justamente ese reencuentro con su Señor. Ese es el deseo insatisfecho mayúsculo que un cristiano debería tener. El desear encontrarse con su Señor. Por eso leíamos el Salmo de Asaf. ¿A quién tengo yo en los cielos? Sino a ti. Y fuera de ti nada deseo en la tierra. En esta tierra, debajo del sol, no deseo nada más. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre, para siempre. Apocalipsis 21 termina diciendo: vi un cielo nuevo y una nueva tierra, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Este primer cielo y esta primera tierra es la que describe Salomón. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo, de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Puedes sumarle a estas cosas todo lo que sea consecuencia de la caída, todos los deseos insatisfechos de este mundo. Piénselo. ¿Por qué? Dice, porque las primeras cosas pasaron. Todo lo primero pasó. Y el que estaba, y esto escúchelo, pues tremendo, y el que estaba sentado en el trono dijo:
he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Todas las cosas. Si no hay cielo, qué tremendo que es la existencia de un ser humano. Qué preciosa es la esperanza del creyente. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por Eclesiastés. Es un golpe de realidad a nuestras vidas, pero también un consejo de sabiduría de alguien que realmente vivió en esta vanidad. Tuvo todo. Tú le concediste todo, Señor, al rey Salomón, y le permitiste vivir lo que vivió, y nos ha dejado este escrito, Señor, que está en tu palabra inspirada. Y es precioso saber, Padre, que por amor a tu pueblo tú lo has dejado aquí en tu libro para aconsejarnos, para darnos sabiduría y para incrementar ese apetito por ti, no por las cosas de este mundo, sino por ti, Señor. Gracias porque de este lado de la historia tenemos el Evangelio, Padre, y qué gloriosas las verdades que a la luz del Evangelio podemos ver también en Eclesiastés, Señor. Nuestro Señor Jesucristo venciendo toda esta vanidad y venciendo a la misma muerte para darnos una esperanza gloriosa. Ese deseo que todavía está insatisfecho en tu pueblo, el poder reencontrarnos contigo, pero esa esperanza no avergüenza, esa esperanza nos lleva a purificarnos a nosotros mismos por medio de tu palabra, por medio de los medios de gracia que nos has dejado, Señor, y eso rogamos por tu iglesia. Tú nos cuides nuestros corazones de no desviarnos tras deseos insatisfechos, cosas de este mundo. Ayúdanos, Señor, porque conoces que somos polvo, conoces nuestra débil condición, Señor, pero también sabemos de tus promesas y sabemos que ahora somos morada de tu Espíritu, y es tu Espíritu el que nos guía por medio de tu palabra a ser obedientes a ti, Padre. Pero qué desesperante, Señor, es la realidad de aquel que no confía en ti. Señor, también rogamos por esos corazones que puedan encontrarse contigo, Señor, que tú los encuentres, que tú los interceptes en su camino, Padre, antes de que descubran lo doloroso que es esta vida, la vanidad de todo lo que hay debajo del sol, Señor. Que podamos ser en esta semana instrumentos de tu gracia, también para llevar el Evangelio a esos que aún viven ciegos, muertos debajo del sol. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.